Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Julio Larriga, consultor de soluciones rentables de negocio. Como te lo habíamos explicado en el boletín, la idea en esta presentación es explicarte las consideraciones que deberías tener en cuenta para poder implementar un sistema de gestión de compensaciones. De hecho, el sistema de gestión de compensaciones contiene tres etapas. Una está relacionada a la obtención de descripciones de puestos para su análisis y posterior valoración de puestos como segunda etapa. En esta segunda etapa vamos a evaluar dichos puestos relevados en esos directivos de puestos que nos van a permitir asignarles una puntuación y que nos va a permitir como resultado final de etapa obtener una matriz de puestos jerarquizado de acuerdo a la metodología que vamos a proporcionar. Y como tercer punto y con la conclusión de un sistema de gestión de compensaciones es la administración salarial, que contiene la planilla de análisis de las remuneraciones de nuestra empresa, ya categorizadas y valoradas de acuerdo a la metodología que estamos utilizando en función a los contenidos de los puestos. Como ustedes pueden ver, es una cadena que contiene información desde la primera etapa. Nos va a permitir luego compararnos con los estudios de remuneraciones del mercado. Y ahí puede determinar qué tan lejos estamos y qué acciones podremos plantear para aquellos desfases salariales que podemos encontrar en los distintos puestos. Un gran interrogante que deberíamos tener hacernos es que antes de poder enfocar una implementación de un sistema de gestión de compensaciones, en la cual vamos a recibir soporte y asesoría para esta implementación, eh, encontré dos de ellas. Uno es cuando uno recurre a un consultor independiente. Hay empresas locales que han desarrollado una metodología que a su vez tienen una serie de variables e informaciones que hemos comentado en el boletín. El consultor, al haber desarrollado su propia metodología y criterios de valoración, generalmente tiene su propia muestra salarial. Eh, Recurre a la muestra salarial del mercado de las empresas que él ha podido recabar, indistintamente si estas empresas pudieran o no haber aplicado la misma metodología para que los conlleva luego a hacer la valorización misma. Y eso lo que podría estar marcando como experiencia en algunas empresas que hemos trabajado es que hay un desfase con los sueldos del mercado. Y diga uno que por qué salió una posición tan cara que otra. Soy un puesto que probablemente no tiene las mismas demandas que otro puesto, entonces son temas que hay que afinar y dar respuesta. Si los hay, perfecto, pero existe una gran inquietud ahí en esta parte de estas consultoras locales independientes que hay en el mercado, que por lo general han tenido un desarrollo importante en todo este tema. Probablemente no sé si participaron en las tres etapas o en la etapa media y final o final, que pueden haber generado algunas inquietudes con los resultados obtenidos, ¿no? Y creo que el sistema de gestión de compensaciones, como lo hemos visto, tiene tres etapas que, a efecto de poder subsanar todos esos cuestionamientos, hablamos de los sueldos de los trabajadores. Es un tema muy delicado que probablemente desde la gerencia general, la gerencia de línea son los primeros llamados a poder cuestionar y tenemos que tener respuesta a cómo llegaste a ese resultado final. Por otro lado, ya en el mercado existen ya hace algún tiempo empresas especializadas como Hay, Mercer, Price, Deloitte, etc. Creo que la empresa especializada que más ha estado presente en el mercado ha sido Price, también que contiene una propia metodología, lo mismo que Hay y Mercer. Acá lo importante que es de estas empresas especializadas es que ya un gran sector del mercado de empresas han tomado alguna de ellas, lo que lo hace mucho más interesante con relación a la muestra salarial que podamos obtener de alguna de estas empresas especializadas, ya que todas las que forman parte de esa encuesta salarial de mercado
han utilizado el mismo criterio que de estas empresas especializadas, por lo cual la comparación suele ser mucho más enriquecedora, ¿no? Y mucho más acorde, alineado al, a lo que está sucediendo en el mercado con esa determinada posición. Lo que sí hay que tener en cuenta que cuando apliquemos eh, alguna de ellas, tenemos que tener claro que tiene que haber una metodología y un criterio uniforme en las diversas etapas que hemos querido implementar en la gestión de compensaciones. Ustedes pueden ver ahí que la primera etapa es la elaboración y descripción de puestos, que esta información que relevamos abajo como el organigrama, la razón de ser, los resultados por áreas y procesos, la dimensión del puesto, los contactos internos y externos, la autoridad y autonomía y la competencia, tienen una valoración en las metodologías que utilizan las diversas empresas estas especializadas. Por eso en la etapa de evaluación y valoración de puestos vamos a utilizar los factores y las dimensiones que con el contenido descrito en la descripción del puesto vamos a poder establecer una puntuación. Nuevamente, tomamos como base inicial el descriptivo de puesto. Si estos factores que miden el contenido de puesto no están descritos en el descriptivo de puesto como lo señala, por ejemplo, una metodología, probablemente ya comiences a hacer esa diferenciación en su valoración y tengas un resultado que probablemente puede llamar la atención. Y como última etapa está la administración salarial. Una vez que uno valoriza el puesto y nos permite tener una matriz de los puestos jerarquizados, uno ya comienza en función a eso a establecer una política de pago. Es decir, yo como empresa, qué tan agresivo quiero ser con mi política de pago en la compañía. Voy a pagar promedio del mercado, por debajo del mercado o por encima del mercado. Entonces, en función a eso, comienzo a elaborar mi planilla de análisis para poder determinar, bajo esa política, cómo han sido determinados mis puestos y su salario con relación a la muestra salarial del mercado que voy a adquirir. La muestra salarial también llamada en el mercado como salary pack. Las empresas especializadas tienen este paquete que lo ofrecen anualmente bajo un costo en el cual uno puede recurrir, ya que estas empresas han utilizado el mismo criterio y metodología en las tres etapas y nos asegura de que esa muestra salarial es bastante cercana a la realidad. Aquí sucede algo muy importante cuando uno establece el ratio entre remuneración y muestra de mercado, es decir, qué tan desfasado estoy yo como remuneración de mi empresa con relación a la muestra del mercado. Sale a relucir claramente los criterios que se han utilizado para poder valorizar. Hay criterios, hay matrices cruzadas, hay como generalmente 8 o 10 entre factores y dimensiones que se cruzan entre sí para llegar a una puntuación determinada. Y eso lo que hace sustentable ante un cuestionamiento. Es un tema técnico y que todos los puestos pasaron por ese criterio. Y al obtener el puntaje ubicado en un rango salarial de una categoría, las empresas que han formado parte de esta metodología, de esta muestra salarial del mercado, han utilizado el mismo criterio, por lo tanto, están pagando en función a la puntuación, basado en el contenido del descriptivo del puesto. El título del puesto es el título del puesto, es un referente, pero lo que te va a dar la puntuación es el contenido del puesto. Por eso cuando no se hace estas dos primeras etapas, tanto elaboración y descripción de puestos y la evaluación y valoración de puestos, surgen estas inquietudes y estas dudas que probablemente en la etapa final de la administración salarial, cuando presentamos la planilla del análisis, podemos entender el porqué de esta diferenciación. Muchas empresas, cuando han encargado a empresas como ellas hacer el trabajo total, han encontrado de que al no cumplir con alguna de estas etapas o utilizar criterios distintos, en función a la información que puedan haber recibido, porque a veces no hubieron descriptivo de puestos y la verdad no había un sustento y han presentado un análisis muchas veces totalmente muy afectado a la realidad. O sea, no están muy reales esos resultados, esos análisis salariales. Por lo tanto, yo conocí a alguna empresa que
por más que le pagó por el derecho para que una empresa especializada lo hiciera, notamos que, por ejemplo, los asistentes de una central eléctrica resultaron, o los supervisores de una central eléctrica resultaron ser mejores pagados que los jefes de la central eléctrica. O sea, y era inconcebible que por qué habían llegado ahí. Nos remontamos a las valorizaciones, miramos las tablas, pero el problema estaba centrado en los descriptivos de puestos, en qué información le habían dado. Entonces, o sea, y cuando la empresa obtuvo este resultado, se dio cuenta de que no estaban conformes con el resultado obtenido, y por lo cual estableció su propia escala salarial y definió. Pero fue una salida del momento, no fue una solución sostenible en el tiempo, ¿no? Porque luego ya los próximos años tuvieron que hacer nuevamente un trabajo mucho más profundo. Para que tengan una idea, una empresa especializada como el caso de Hay Group tiene todas estas empresas que forman parte de la encuesta salarial del mercado que anualmente Hay emite. Y se pueden dar cuenta que están las principales empresas del país. Y todas ellas han utilizado el mismo criterio y metodología para obtener también esta muestra salarial del mercado. Nos da una certeza de que todas aquellas empresas que han utilizado esta metodología han utilizado los mismos criterios y los criterios para la puntuación, por lo cual nuestra comparación es mucho más exacta. Hay poca dispersión, correlación. Eso es lo que marca la diferencia con una empresa local independiente, que probablemente al no tener esta masa de empresas que forman parte de su encuesta salarial sujetas a este criterio y a esta metodología, probablemente no sea tan real la muestra salarial que al final terminan presentando. Y ahí donde puede estar surgiendo los problemas. Recuerde que cuando nosotros tomamos la decisión de subcontratar a alguna de estas empresas y le encargamos el trabajo, pues tenemos que estar ahí de la mano, porque debemos ser los primeros en llamar la atención si el resultado no guarda mucha relación con la realidad. No puede pasar un caso que un supervisor sea más que un jefe salarialmente, o que esté categorizado en ese sentido. Algo pasó ahí. Entonces no puede llegar en una presentación final a la empresa, al gerente general y a su comité, los criterios que se han utilizado, y probablemente cuando ya uno personaliza por área la situación salarial de cada uno, encontremos estos desfases. Y cuando hablamos de esto, de la plantilla de análisis salarial, hablamos de esta plantilla. Ustedes pueden ver ahí, he guardado un poco la confidencialidad de caso de algún análisis de una muestra muy corta que sacamos para efecto de esta presentación. Ustedes pueden ver ahí la posición, la fecha de ingreso, el grado G, en este caso salarial, que habíamos utilizado de esta metodología, y cómo llegamos a establecer este grado salarial, ¿no? Eso es el ranqueo de un puesto, no en función al título del puesto, sino al contenido del puesto. ¿Qué hicimos para que el gerente general sea 12 y la administración contable sea 11? Se tomó como base el contenido del puesto, tomando las matrices cruzadas que ofrecen las tablas de evaluación y valoración de puestos. Nos permitió que esa posición en su puntuación nos daba ubicado una categoría 11, un grado salarial 11, ¿sí? Luego las otras columnas, como en este caso el sueldo básico y el ingreso anual, son criterios que también la metodología te alcanza a efecto de qué ingresos remunerativos deberían conformar parte. ¿Qué pasa si dentro de esos ingresos están bonos, ¿no? O información variable, remuneraciones variables, como por ejemplo los incentivos de ventas del área comercial? ¿Forman parte o no forman parte? ¿Hay que tener una columna distinta? Probablemente sea necesaria. Todo eso está establecido en los criterios y la metodología, que son, ¿verdad?, las preguntas naturales que te van a hacer llegar los interlocutores de las distintas áreas. Luego está la política de pago, que en este taller también proveemos cómo establecer una política de pago, ¿no? En este caso es un percentil 25, que es un percentil que está por debajo del promedio del mercado. Es lo que en ese momento la empresa decidió. Dijo, yo me quiero comparar por mi capacidad, flujo, magnitud, complejidad de empresa,
pagar, obtener recursos de personas que estén dispuestas a aceptar una remuneración por debajo del promedio de mercado. Y aquí podemos ver también en la muestra del salario de base anual, este es el resultado de las encuestas salariales de mercado que establecen que para todos aquellos puestos que estén en el grado salarial 19, el promedio, la remuneración que está por debajo del promedio de mercado está pagando, en este caso el gerente general, 218.700 soles anuales. Si lo comparo con mi remuneración que yo estoy pagando, que es de 99.000, estoy al 46% de lo que pago, de lo que están pagando las empresas que forman parte de esta encuesta, que han utilizado este mismo criterio y metodología, y que ellos están pagando mucho más que el mercado. Entonces nos llama la atención que un gerente de este tipo esté a ese nivel. Lo que obligó a hacer un ajuste, ustedes pueden ver ahí la acción que se tomó. Dentro de la política se estableció que debiéramos hacer un ajuste del 30%, lo llevamos a otra cantidad mucho más importante, que ya redujo la distancia entre el salario que pagábamos en la empresa contra la muestra salarial del mercado. Es pasar del 46% al 59% de la muestra salarial. Y al final fue la columna que uno lo divide esta remuneración entre 14, es lo que debería estar ganando mensualmente esta posición. Y este es el resultado final de toda la implementación de una gestión de compensaciones. Y esto es lo que se le va a presentar al comité, a la gerencia. De hecho, habrá una reunión de la gerencia general presentando de todas las áreas, y por cada gerencia presentarle a las áreas que le correspondan. Y es aquí donde va a venir los cuestionamientos, es decir, por qué el de administración tiene 12 y la administración contable tiene 11. Entonces ahí tenemos que sacar nuestros papeles, nuestros documentos, nuestros análisis de valorización de puestos para poder sustentar el argumento del por qué llegó a esto. De hecho, que previamente, dentro de la recomendación que hacíamos también en este boletín, que no basta tener solamente la plantilla, sino también hay que trabajar un tema de comunicación. No puede ser una sorpresa para un gerente de línea en la presentación frente al gerente general. Porque si el gerente de línea no está de acuerdo con esto, es muy probable que no pase la plantilla y tenga que volverse a revisar. Por eso previamente se recomienda trabajar directamente con ellos para llegar a un consenso de la valoración que pueden haber. De hecho, la consulta por parte del gerente general frente a esta ranking que hemos hecho de las posiciones en función a los grados salariales, en función al contenido descriptivo de puesto, podemos argumentar el por qué llegamos a ese grado salarial. Y esto es lo que a veces en las consultoras se pierde, porque presentan a la gerencia general y luego pueden presentar al gerente de línea, pero no va más allá, y probablemente los cuestionamientos quedan un poco al momento de que se puede dar una explicación, pero no tan concreta y sustentable. Porque podemos haber encontrado algunos vacíos, como es decir, tomé yo este grado salarial para poderlo llevar a este nivel salarial, tomé información del contenido del puesto o tomé el título del puesto, o solamente medí la información de lo que factura la empresa. Y por ahí no pasa para llegar a un grado salarial. El grado salarial se obtiene de una serie de información que hemos tomado en cuenta. Y lo que hay que adicionarle es que esa información es sujeta a varias tablas salariales que nos conllevan a tener este resultado. Y si por ahí hubiera una consulta de sí, pero ¿por qué el mercado paga tanto? Entonces podemos explicar, mira, estas empresas pagan tanto y es lo que te está pasando a ti. Estas mismas empresas tienen el mismo criterio y la misma metodología que han utilizado desde el inicio de la etapa de la implementación de un sistema de gestión de compensaciones. Entonces ahí puedes encontrar muchas más respuestas en ese sentido, y sobre todo no ir solamente con la muestra inicial, que sería hasta el primer comparratio, sino decir, bueno, proponemos, de acuerdo a la política salarial que hemos establecido, que también debes llevarla y que debes también tener la aprobación de la gerencia general,
es que para este tipo de casos en la cual encontremos un desfase por debajo del 70%, hagamos un ajuste del 30%, por decir, sea un criterio que tú establezcas en la política salarial para luego hacer el ajuste del caso y llevar a un comparratio, a un, como en este caso el gerente general 59%, que todavía no es tan deseable. Pero vamos a ser conscientes de que si compramos este aumento y lo llevamos a este nivel del 59%, vamos a ser bastante claros de que somos conscientes de ese desfase que hay ahí. Si hablamos con el trabajo y explicamos que todavía tenemos un espacio importante para crecer, probablemente él pueda creer en el proyecto y sostenerse en el tiempo con nosotros. Es una de las formas de poder contener recursos humanos que no estén mirando fuera de la compañía, ¿no? Y en cierta forma generas una barrera contra aquellos headhunters que generalmente los están mirando y le están haciendo una propuesta. A veces muchos de los trabajadores que establecen una rotación, muchos está en ello esta decisión, sobre todo en que ya conocen una organización, saben cómo operan, están a la primera vista de las primeras líneas de la organización y por lo tanto hay un compromiso de irlos ajustando, entonces todo eso contribuye a que la decisión sea mucho más compleja y delicada y difícil para el trabajador cuando es reclutado por una empresa de headhunting, ¿no? Bueno, esto es lo que yo quería explicar que deberíamos tener en cuenta para poder implementar un sistema de gestión de compensaciones. Ustedes van a ver más abajo de este video todo el alcance que va a tener este taller muy práctico al 100% como han podido observar en esta última lámina de la plantilla de análisis salarial, que es al final el resultado. Pero aquí hay que darle todo el ritual del caso para que tenga la aceptación al momento de comunicarse. Y más abajo van a encontrar toda la información referente a cómo participar en ella. Es un taller online, por lo cual van a disponer de videos y materiales y todas estas herramientas que han podido en esta pequeña presentación poder visualizar. Así que por este video es lo que estamos comunicando y esperamos contar con su participación.